Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en la casa de Maribel. Maribel hoy nos recibe para hablar sobre su hijo y sobre la historia de su hijo y todos los avances que afortunadamente ha tenido. Hola Maribel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Quiero comentarles, mi hijo se llama Juan Sebastián, acabo de cumplir 7 años en noviembre. La historia pues empezó a raíz de que pues veíamos que él tenía como un atraso en el ¿Cómo lenguaje. nació? ¿Él cómo nació? Él ¿Bien? nació a término, bien. Siempre pues uno está mirando cómo van sus hitos del desarrollo. Ajá, Gateó a los 10 meses ajá, y caminó casi al año y medio. se demoró. Se demoró. Pero Sí, es que Sebastián además de eso es repostico. sí, es bastante de contextura gruesita. Y entonces te decían que era porque era demasiado repuestico que no caminaba o qué te decían. No, pues realmente nunca me dijeron que porque no caminaba. O Ok, sea, pero te dijeron que bien. sí, que es normal. Pues que sí se había demorado un poquito, pero Ajá, sí gateó. Eso fue un hito porque he escuchado que hay niños que se saltan el gateo, por ejemplo. Él sí, sí gateó desde los 10 hasta el año y medio que ya empezó a caminar. ajá, Él tenía pues o sea, hasta los 2 años y medio, yo creo, tenía un desarrollo normal, eh, prestaba atención, miraba, respondía a su nombre. yo vi una foto en que sonreía. Sí, o sea, tenía una sonrisa súper linda, lo que te comentaba, respondía a su nombre, o sea, pues tenía un desarrollo pues normal, empezó a hacer sus balbuceos, él decía mamá, decía tete, y de un momento a otro pues fue que empezamos a ver que él no respondía al nombre, que no seguía su desarrollo normal del lenguaje como los otros niños. eh, y empezamos a ver pues todos estos aspectos que no, pues, no concordaban con un desarrollo normal del niño, pues de un niño de su edad, ¿no? Eh, pues no sé, de pronto tuve la mala suerte también de que la pediatra, por ejemplo, yo le comentaba, entonces me decía, no, déjelo que entre al jardín, que el niño ya empiece a hablar cuando esté con los otros niños. Sí, a mí me decían eso. Es que es el jardín, es que no está con el jardín y entonces cuando entra al jardín aprende a hablar. Me Eso decían a fue mí. lo que me dijo la pediatra. Pero resulta que Nos él cogió la pandemia. entró al jardín y llevaba mes y medio en el jardín y cerraron los jardines porque era pandemia. Ok, Entonces ahí empezaron a hacer que las clases virtuales, que era una hora diaria, y ahí yo me di cuenta pues que todos los otros niños ya hablaban, se sabían los colores, los nombres de los medios de transporte, ¿sí? y ahí Y dijiste, oh por Sebastián, Dios, mi hijo. nada, sí, Ok, Sebastián no decía nada. En el jardín nunca me dijeron que veían algo diferente en mi hijo, o sea, como sí que notaban que su desarrollo no era normal de un niño de su edad. Nunca me reportaron nada el mes y medio que estuvo. Él se iba feliz para su colegio porque eso sí le encantaba. Nunca, cuando llegamos, nunca lloró, se quedó feliz y era feliz todas las mañanas para irse al jardín que era cerca de la casa. Yo lo llevaba sí. caminando. Entonces a partir de eso fue que decidimos hablar con una fonoaudióloga que nosotros conocíamos, Ajá. porque mi mamá tuvo una CB hace varios años y ella le ayudó en todo su proceso de rehabilitación. Y en la primera vez que ella lo vio fue por una videollamada, porque pues estábamos en pandemia. Y apenas ella lo vio, dijo pues, que había algo que le preocupaba mucho porque ella veía que el niño no prestaba atención, que Ok, no respondía a su nombre, que era demasiado inquieto. Y pues aparte pues teníamos el tema del atraso en el lenguaje, ¿sí? Pues sí. que para su edad pues ya debería tener muchas palabras y estar empezando. Eso fue casi como antes de cumplir los 3 años, Sebastián. Ok, Entonces, de ahí partimos, ella me dijo, tienes que empezar a pedir todas las citas con la EPS, con la fonoaudióloga me mandó
fisiatría y me mandaron con psiquiatría, Sí, que fue una psiquiatra la que primero pues dio como un diagnóstico inicial, que era autismo en la niñez. ok. Y pues lo único que hacen en la EPS realmente es decirle que vaya a terapia a tal sitio Y no más. y no más. Y ahí fue donde nos encontramos tú y yo en la vida, ¿verdad? Ahí fue donde nos conocimos porque tu hijito y Estábamos en el el mío mismo iban sitio. al mismo sitio, a las terapias. Y recuerdo mucho que pues, Sebastián empezó a tener episodios de agresividad. Y tú me apoyaste un día que Sebas me cogió el cabello en pleno patio de la fundación. Y Sí. tú me diste un abracito y me dijiste que tú sabías que era lo que estaba, por lo que estaba pasando. Entonces ahí fue cuando empezamos como a hablar más y a explicarme tú muchas cosas de por qué mi hijo se comportaba así. Sí, ese día fue bastante doloroso, fue muy impactante. Pero fue hace ya 2 años. Sí, más. Fue hace 2 años. En ese momento, ¿recuerdas qué fue lo que pasó? ¿Algo que lo detonó o simplemente él ya estaba así agresivo hace rato, verdad? Él presentaba esos episodios de agresividad y, o sea, de un momento a otro estábamos bien, estábamos jugando y él cogía y me jalaba el cabello. O se empezaba a golpear él mismo, ¿sí? Se golpeaba la cabecita contra el piso, contra la pared. ¿Dormía? No dormía bien. Se despertaba tipo 2, 3 de la mañana. Hay veces se volvía a dormir, hay veces no se volvía a dormir. Seguía derecho. Qué pena, no sonó el teléfono. Retomemos. Entonces, bueno, como te estaba comentando, Sebastián no dormía de largo toda la noche, se despertaba mucho en las madrugadas, hay veces volvía y se dormía, hay veces no se volvía a dormir. Entonces, pues la situación se pone bastante estresante, pues tanto para él como para mí, ¿no? Porque Sí, pues cuando yo te conocí no dormías. Y no, entonces yo en ese momento te conté por lo que había pasado. sí, tú me comentaste que pues que habías vivido una situación parecida con tu hijo y que habías hecho como un tratamiento y que habías logrado que él empezara a dormir y que la agresividad pues desapareciera casi que por completo o por completo. Tú Sí, conociste en ese momento a mi Martín, ¿verdad? A yo mi lo hijo. conocí en ese momento y pues la verdad que he sido testigo de todos los cambios de Martín porque Martín no miraba a nadie y ahorita ver lo que mira, que sonríe, que saluda, que hace muchas cosas, pues Que realmente controla esfínteres sí. y el tuyo también. Y el mío también, porque no lo habíamos logrado, porque eso era otro problema que tenía Sebastián, que su disbiosis mantenía con diarrea. Entonces, Ok. él casi que todo el tiempo era con diarrea. Ok, Y sí. o sea, que estuviera normal Era una diarrea. era muy raro que él tuviera su intestino normalito, porque mantenía con diarrea. Y ¿Cuántos no, años tiene ya? 7. Pero empezamos lo del control de esfínteres el año pasado Ajá. y logramos quitarle el pañal en el día. Él Bien. todavía lo usa en la noche, Ah, no, bueno, pero en el Roma no día se hizo ya. en un día. Y ahorita lo que ya hemos logrado es que él solito vaya al baño, sin que Ya. nadie le diga, se Ah. baje, bueno, y se siente y agacha. Ay, muy Él bien. solito. Te felicito. Muy bien. Eso lo hemos logrado hace poco, pero sí, ya. Y en Ya ese estamos en momento, eso. ese día que pasó eso, que llevaba un tiempo estando agresivo, ¿cómo era la mirada? No miraba casi. Y estaba Está casi todo el tiempo oído. en otro planeta. Uh-huh. Ok, listo. A partir de ese día le empezamos tratamiento con un antibiótico y con unos probióticos, La ¿verdad? rifaximina y el... Ah, Empezamos con esta y con un probiótico. ¿Listo? Y con el antibiótico y el probiótico, ¿qué pasó? Bueno, que te expliqué qué podía pasar. que podía ser una crisis curativa, o sea, que se podía poner peor.
el tema de la agresividad, porque al morirse los bichitos iban a soltar todas sus sustancias y eso iba a hacer que, obviamente, eso se iba a ir también para el cerebro y que iba a hacer que se pusiera muy mal, pero que ya después íbamos a mejorar. ¿Y pasó? En todo ese aspecto. Sí, pasó porque ahorita Sebastián duerme desde las 7:30 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Y cuando hicimos la primera semana de tratamiento, qué pasó? ¿Se puso más agresivo? Estuvo más agresivo, pues ¿Durmió o no durmió? ¿Menos o más? Durmió, pues no sé, ahorita la verdad no me acuerdo bien cómo estuvo no, ese uno, tema del uno sueño. Trata de borrar las cosas que son tan dolorosas. Pero lo que sí recuerdo sí estuvo un poco más agresivo, se subió su agresividad, pero ya después empezó a bajarse. Ajá. Y ya ahorita, pues como les comentaba, Sebastián ya duerme desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, 5:30. Ha habido días en que duerme hasta las 6. Entonces eso ha sido pues muy, o sea, pues ha sido, diría yo, maravilloso para mí y para él también, porque poder descansar le ayuda pues en todo su día y en todo lo que tiene que hacer. Ha sido un proceso largo, como el mío con el mío. Sí, y aquí hemos estado a la par. Entonces iniciamos el antibiótico con el probiótico en determinados horarios y empezó a dormir mejor y empezó lentamente a verse bajar la agresividad. El tema de la agresividad. Después de eso organizamos los hongos que se habían alcanzado a desajustar y que estaban desajustados desde un principio. ¿Qué pasó con el popó? ¿Cómo cambió el popó? ¿Las deposiciones cómo cambiaron? Ya no era diarrea todo el tiempo, ya eran unas deposiciones más normales. ¿Sí? Y ya no se hacía tantas veces en el día, sino que hacía por la mañana y después de pronto en la tarde o solo por la mañana. Y así estamos ahorita. Él hace por la mañana y ya. ¿Y la comida? ¿Cambió? ¿Empezó a comer más? ¿Menos selectivo para los alimentos? ¿O qué pasó? Con el cambio de la alimentación, sí, nosotros hemos podido incluir nuevos alimentos que él antes no comía. Yo le he incluido las verduras, más verduras. ¿La selectividad bajó? Sí, realmente, porque sí, él le gustaba mucho pues lo que fuera pan, tortas, arroz. Entonces al hacer el cambio de la alimentación empecé a ver que él sí me recibía más cosas y que yo la verdad nunca había intentado darle, pero sí empezó a recibirme. Pues ya depende de cómo uno busque para que las reciban, pero sí las empezó a recibir mejor y a comer más cosas. Tengo entendido que ya estás dando orgánico y limpio, ¿verdad? Sí, estoy dando orgánico. ¿Y con filtros? Y con filtros. ¿Qué cambio viste cuando empezaste con los filtros? Con los filtros... ¿Cuándo lavaste el tanque de la casa? Cuando lavé el tanque de la casa, que hacía mucho no lo lavaban. Pues empezamos a ver mejorías en su tema comportamental, en sus temas de pues digestivos, en sus temas pues básicamente en todos los temas, porque sí, claro, o sea, y los avances que hemos visto con Sebas en seguimiento de instrucciones, en muchos aspectos que hemos trabajado contigo, hemos visto muchísimas Después de ese tratamiento inicial de ajustar la flora intestinal, ¿qué continuamos? Después empezamos... Juiciosa le hiciste unos estudios. Le hicimos los estudios. ¿Le hiciste el de metilación? Metilación. Y para mirar cómo venía, y venía con cuantas mutaciones importantes. Y a partir de eso definimos cuál era la forma metabólica de las vitaminas que necesitaba y de los minerales. Sí. También le hicimos los minerales y metales en pelo para ver qué teníamos que ajustar de minerales, ¿sí?
Sí. Y con eso empezamos a ajustar el funcionamiento de la mitocondria y hiciste los ácidos orgánicos. ¿Te acuerdas que? No, ese lo Eso hemos todavía no lo he hecho, intentado pero y lo ya vamos a tengo cambiar por la EPS. Sí, es perfecto. que primero íbamos a hacer los ácidos, pero como la muestra resultó insuficiente, decidimos tocó hacer la cambiar. metilación. Y Dios sabe cómo hace sus cosas. decidimos hacer la metilación, pero ya estamos a puertas de hacer los ácidos orgánicos. Pero súper. ¿Qué has visto cuando decimos, bueno, aquí está el estudio de metilación, viene con estas mutaciones, esto no lo está utilizando como debe ser, esto no lo aprovecha como debe ser, y que empezamos a cambiar la forma metabólica de muchos minerales, de muchas vitaminas, y añadimos minerales? ¿Qué viste? Ahí fue cuando empezó a dejar el pañal. A dejar el pañal, sí. El contacto visual, seguimiento de instrucciones, tiene más intención de hablar, sí. Creo que te alcanzó a decir mamá, alcancé a escuchar una vez que alcanzaste. ¿Sí? Mi mamá dijo. Mi mamá, no cualquiera. Mi mamá dijo. Estábamos con la fono y ella le mostró la foto y le dijo, y lo repitió, mi mamá, lo dijo, sí. Lo dijo así. Mía. Y empezó a decir, pero cuando quiere comer, entonces que ves, por ejemplo, que él esté sentado en la mesa y tú estés comiendo y él me dice meme. Pues es meme. Pero es meme, deme a mí. Ajá. Sí. Entonces hay pues, muchos avances que hemos tenido, su permanencia en silla, a partir de que empezamos a hacer todo este tema del soporte metabólico, él no lograba quedarse sentado. Y ahora, ni 2 minutos. Ahora sí. Logramos 20 a 30 minutos que esté trabajando. Eso es un avance para el que se empieza. Sí. Y para nosotros que tenemos hijos autistas y entendemos lo que es esto, y pues la permanencia en silla es algo muy importante de lograr y no es para nada fácil. No porque son muchas cosas. Como casi 2 años y medio de terapias nunca logramos que se quedara sentadito, entonces ahorita ya lo vamos logrando. Vamos teniendo unos periodos de atención más altos. Entonces, también iniciamos en algún momento un suplemento específico que te comenté para la mielinización. ¿La colina? Sí, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue con eso? Me fue bien. Tú me habías contado que a algunos niños no les servía, pero finalmente con Sebastián yo siento que nos fue bien y que también le ha ayudado a todo ese proceso cognitivo de Sebastián, ¿sí? Para que esté más presente, más atento. ¿Qué te han dicho en el colegio? En el colegio estaban súper felices porque allá también presentaba sus temas de agresividad y totalmente desaparecidos. Las profes están muy felices de volver a tener su pelo suelto. Entonces, y pues como todo el tema también pues de lo que te digo, de que él pueda estar haciendo una actividad, pues ellos saben que tienen que tener como sus tiempos fuera, ¿sí? Porque no es que ya logre quedarse sentado todo el tiempo, pero si hacen cambios, por ejemplo, de la silla a la pelota o algo así, siguen manejando el tema de que vaya al baño, de que sí, están incentivando que él vaya al baño. Pero sí han visto esos temas y esos avances en que él de pronto pueda, por ejemplo, coger el lápiz, porque él antes nunca cogía el lápiz. Ya por lo menos han logrado que coja el lápiz y empiece a hacer trazos, empiece a hacer, y le maneja mucho el tema sensorial. Entonces le gustan las texturas. Entonces ya empieza a manejar más texturas y toda esa parte. Entonces en el colegio pues también hemos visto los avances. Sí. Ok, después de que ya teníamos ajustada la parte de la microbiota, la disbiosis y ajustamos metilación, empezamos ya el proceso un poco de detoxificación. Para eso empezamos con las sales de prana. Sí. Empezamos inicialmente con Intervital y después con Solar Vital, ¿verdad? Solar Vital. ¿Qué efectos viste?
Tanto positivo como negativo, porque aquí se habla de todo. Con el enterovital, entonces empezamos a ver que sacó bichitos. Empezamos a poder depurar movió el biofilm y le sacó biofilm y salieron parásitos. Y pues eso también nos ayudaba a que él esté más presente, más... Y entonces apoyamos la desparasitación y en ese momento desparasitamos, ¿verdad? Sí, exactamente. Específico para lo que se necesitaba. Para lo que necesitamos. Y con el Solar Vital, pues como darle más energía. Él antes se cansaba mucho, muy rápido, o sea, si él corría, no corría 5 metros porque ya estaba cansado. Ahorita ha logrado mejorar esa parte. Y pues siento que ya pues que sigue ayudando en su tema intestinal, en la desbiosis y en la microbiota. Y todo eso, microbiota. O sea que, bueno, y también iniciamos soporte del hígado y de la glándula suprarrenal. ¿Qué viste cuando empezamos a soportar la glándula suprarrenal? Pues que hay como una mejora en su proceso de como en esa desintoxicación, porque le estamos ayudando a sus riñoncitos para que no se cansen con tanta cosa que estamos sacando, ¿cierto? Y además de eso estamos apoyando el cortisol. Exactamente, y entonces eso también le baja la hiperactividad. Le baja la hiperactividad con el soporte suprarrenal. Y también estamos dando el soporte hepático para apoyar todo este proceso de desintoxicación, ¿verdad? Sí, para el hígado. ¿Te ha pasado algún día que te has ido de viaje o algo así y no has dado la suplementación? ¿Te ha pasado? ¿Y has visto cambios? ¿Qué pasa cuando no lo suplementas? Me pasó en diciembre. Me fui para Tierra Caliente. ¿Y dejaste los suplementos en la nevera? Los dejé en la nevera y no se los di. Y lo llevé a piscina, regresó con otitis, tocó antibiótico y después volvió a recaer en la otitis, entonces no recomiendo dejar los suplementos. Pero antes de la otitis, ¿qué veías antes de que fuera evidente una otitis? Porque la otitis demora como 2 días en hacerse evidente. ¿Veías algún cambio con él cuando no le dabas todo lo que le damos? Pues obviamente pueden empezar a cambiar su estado de ánimo, a ponerse... Otra vez. Así como irritable, exactamente. Ok, listo. ¿Qué le dirías a las mamitas? Que es un proceso largo, que hay que hacerlo con base en los estudios, lo primero, para saber finalmente qué es lo que necesitan nuestros hijos y poder estudiar y capacitarnos también nosotros para saber qué es lo que estamos haciendo, porque a mí sí me pasó también, que yo te comenté alguna vez que había empezado un proceso, pero la persona que me asesoró en ese momento me dijo, compre un montón de suplementos, pero nunca me dijo eso para qué es. Ni hizo ningún examen, entonces siento que es súper importante hacer el tratamiento con base en los exámenes y saber nosotros para qué le estamos dando esto a nuestros hijos y cómo los puede ayudar, que es lo que María Luisa siempre me ha explicado en todo el proceso, el camino, ¿sí? Que esto es para esto, le vamos a apoyar esto. Y entonces eso es lo que considero súper importante también, poder nosotros entender que no es que nos digan compre un montón de cosas, pero nosotros no sabemos ni eso para qué es y gastes un montón de plata, pero sabiendo qué es, ¿sí? ¿Tú ya te sientes empoderada? Sí, ya me siento con poder hablar del tema porque conozco el tema, he podido asistir también a la escuela de padres, muy bueno. Nos gustan a todos los papás cómo explicas con tus analogías de la fábrica del carro qué es lo que está pasando y qué es lo que le vamos a ayudar a hacer para que nuestros hijos mejoren, que sabemos que no se cura el autismo, pero sí se puede mejorar y tener avances a nivel cognitivo y a nivel funcional de nuestros hijos. Sí, no se cura, eso es cierto. Pero pues... Si podemos ayudarlos a que avancen, o sea, pues eso es lo importante, poderlos ayudar en el proceso. Me alegro mucho, la verdad, que te haya apoyado en todo esto.
Muchísimas gracias. Sí, es súper importante. Lo primordial es que entiendan qué es lo que les está pasando a sus hijos, por qué están pasando, cuáles son las razones, cómo funciona, cómo se puede arreglar y pues cómo se puede arreglar la situación de ese momento. O sea, si tiene una otitis, cómo la trato, si tiene una disbisis, cómo la trato, si... Porque el hecho de que tengan autismo no justifica todos los síntomas, no justifica que le pase todo lo que le pase, no es culpa del autismo. Lo mismo para los niños que tienen parálisis cerebral o que tienen un síndrome, que tienen agenesias o que tienen Down. El Down, o sea, estas patologías no los hacen inmunes al resto de las cosas y son más que un síndrome, son más que un simple diagnóstico. Son también seres humanos que les da diarrea, que se les desajusta la flora intestinal, que tienen problemas metabólicos, que pueden tener todos los diferentes factores que ya les había comentado en un video para que los miren, cuáles son todos esos factores que pueden afectar a los niños. Te he comentado alguna vez de esos factores y usualmente los miramos, vamos enfocadas en y vamos uno a uno. ¿En cuáles podemos ir tratando? Porque no todos se pueden tratar al mismo tiempo, no podemos desbaratar al niño y volverlo a armar ahí mismo. Sí, toca por eso vamos partes. pasito a pasito y sabiendo siempre para qué estamos haciendo cada cosa. Tengo entendido que cuando fue ese episodio de agresividad tan doloroso que aún recuerdo, fue aún más duro la crisis curativa y fue un poco más agresivo. Si echáramos el tiempo para atrás y te dijeran, ¿otra vez lo vives? ¿Otra vez pasas por lo mismo? O sea, me refiero a que si te dicen, lo tratamos y va a ser la crisis curativa, ¿volverías a hacer el tratamiento pese a la crisis curativa? Sí, porque después de la crisis o de la tormenta viene la calma y la calma nos ha ayudado y nos ha servido mucho. Entonces, si tenemos que pasar otra vez, ya lo sabemos cómo es. Entonces, si eso le va a ayudar a él a que avance después de esa crisis curativa, yo claro que lo haría. Obviamente es importantísimo decir, es muy diferente una crisis curativa uno solo que una crisis curativa cuando alguien lo está apoyando. ¿Alguna vez ya había hecho alguna crisis curativa cuando le diste los anteriores suplementos? ¿Se te había descontrolado? No, es que la verdad, pues lo que te digo, yo no, pues realmente nunca supe y ella nunca me explicó qué era lo que yo le estaba dando ni para qué. ¿Y se los diste o no? Pues sí, o sea, yo fui a 2 consultas y ya después dije, no, pues es que esto no tiene sentido porque yo no entiendo para qué le estoy dando toda esta cosa. Ok, pero sí lo importante de las crisis curativas es que es imposible que todos los niños en todo momento les vaya súper bien. Esto va a pasar en algún momento. Lo importante es que sepan que deben tener a alguien de la mano que les esté apoyando, que les esté explicando qué pasa y además de eso les dé soluciones. Y a qué se pueden enfrentar exactamente. Y a qué se pueden enfrentar. Siempre es importante que ustedes sepan lo bueno, lo malo y lo feo de todo. Esto no está lejísimos de ser un jardín de rosas, ¿sí? Lo que vivimos diariamente con nuestros chiquitos y el camino que llevamos en proceso de la curación de nuestros hijos es bien complejo, ¿sí? Pero como dice una doctora que sabe mucho de metilación de ADN, esto no es una maratón, es un sprint. Hay que ir lento pero seguro y que no siempre va a ser mejoría. Ellos se caracterizan por tener sus altibajos y esos altibajos son esperables. Entonces lo importante es que estén apoyadas y que se empoderen al respecto. ¿Algo más que les quieras comentar? No, que siempre he tenido tu apoyo, que en cualquier momento que te escribo, te llamo, o de pronto te demoras un poquito en responderme, pero siempre me has respondido y siempre he tenido pues la oportunidad de consultarte cualquier cosa con respecto a Sebastián, pues a qué le pasó, a qué no le pasó. Entonces eso ha sido importante para mí porque
también estuve con otra persona, entonces sentía que era una consulta, pero no era la posibilidad de estarle consultando cualquier No cosa. tenías retroalimentación. No tenía una retroalimentación cuando yo la necesitara, entonces eso me ha parecido muy bueno contigo, porque en todo momento pues siento que tú me vas a apoyar y te puedo contar qué está pasando con Sebastián y tú me vas a decir, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, entonces eso me parece súper importante. Muchas gracias. Todo el cariño. Lo bueno es que conozco a Sebastián desde hace rato y cada vez que me dice, porque yo les digo a mis pacientes, por favor, no solo me cuenten lo malo, cuéntenme también lo bueno, cuéntenme todos los avances que se han logrado y cada logro que tienen los chiquitos es como si fuera el logro de mi propio hijo. Entonces, me encanta que sigamos progresando, que sí, que vamos a tener nuestros altibajos arriba y abajo, pero lo importante es saber que no están solas. Esto sí tiene forma de mejorar la funcionalidad y la calidad de vida. Cada uno lo va a hacer a una velocidad diferente, pero no es como nos dicen en la medicina funcional, que no hay nada que hacer, apague y vámonos. No, eso no es así. ¿También te dijeron eso en algún momento? Sí, ya me lo dijeron y me dijeron que, bueno, pues es que me cuesta repetir lo que me dijo la persona, pero el profesional, pero que prácticamente el único futuro de mi hijo era una clínica psiquiátrica, una institución, y que le diera Risperidona, que no había nada más que hacer. ¿Y se la diste? No quise y en este momento veo que mi hijo no necesitaba eso, sino necesitaba ayuda de verdad. Y le encontramos la causa que causaba encontramos eso. La causa. Lo arreglamos. Y ya estábamos. ¿Y nunca tuviste que darla? No. Y ahora no tiene criterios tampoco para darla. No. Ok, entonces eso es todo por hoy. Gracias, Maribel, por recibirnos en tu casa. Muchas gracias a ti por venir. Hace rato quería invitarte porque en mi casa te querían conocer, entonces ya tuvimos la oportunidad. Sí, siempre venimos con mi pick-up afuera. Bueno, mi pick-up es mi hijo. Mi pick-up, así le digo a Martín de cariño, porque me acompaña muchas veces a muchas partes. Y como él es el que tiene la excepción del pico y placa, entonces okay. Por eso le digo mi pick-up, porque es el que me habilita el carro. Exacto. En caso tal de que vaya a hacer una vuelta. Exactamente. Bueno, entonces que tengan una feliz tarde. Y bueno, esto es consejo de una mamita que me dijo, suscríbanse y denle like. Entonces estoy haciendo caso. Hay que hacer promoción. Sí, eso me dijeron, pero no estás diciendo que se suscriban y den like. Entonces suscríbanse y den like. Bueno, y compartan el canal con quien lo necesite. Chao.